Primero que todo, bienvenidos a este es el segundo coloquio de este año de investigación del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Quiero partir dando la bienvenida a todos a Filosofía. Yo soy Claudio Santander, soy miembro de la Facultad de Filosofía y del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Y hoy día les quiero presentar a nuestra expositora, a Nicole Christie, que nos va a ofrecer una presentación que se llama Materia y técnica para refractar el presente. Nicole es académica de la Escuela de Diseño y del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Su trabajo como investigadora se centra en la teoría, la antropología e historia del diseño, con un enfoque especial en estudios de cultura material, en los procesos productivos del diseño y la construcción de una comprensión crítica de esta disciplina. A través de su investigación busca aportar nuevas perspectivas sobre la intersección entre cultura, técnica y materialidad en la práctica del diseño, enfocando en una práctica justa y regenerativa. La exposición de hoy va a examinar cómo la materia y la técnica no son entidades neutrales, sino construcciones culturales activas, enraizadas en contextos históricos, sociales y en cosmologías particulares. Desde este marco, la ponencia explora las relaciones existentes entre hacer y crecer a partir del estudio etnográfico, las prácticas de biofabricación en Chile. Argumenta cómo la práctica de crecer materiales desafía percepciones hegemónicas en torno a la tecnología y una imaginación tecnocapitalista presentada muchas veces como inevitable. A contrapelo, crecer propone una matriz técnica basada en el cuidado, interrelación y constante mediación entre humanos, materiales, objetos técnicos y el territorio, entre otros agentes. De este modo, esta práctica abre nuevas posibilidades no solo para imaginar, sino también para construir desde el presente formas alternativas de habitar el planeta y relacionarnos con la materialidad. Desde una perspectiva interdisciplinaria que cruza los estudios de cultura material, la teoría del diseño y la antropología de la técnica, la presentación propone el estudio del hacer como una dimensión fundamental del diseño para la construcción de futuros más diversos, justos y regenerativos. Así que dejo a Nicole, por favor. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Y agradezco también a todos quienes hacen posible esta instancia, los coloquios IDS, a Catalina Chabra, a Carolina Bruna y a todos quienes forman parte de esta organización preciosa que permite socializar nuestras investigaciones. Y que quisiera partir presentándome. ¿Esto me va? Ahí. Como ya presentaba Claudio en mi introducción, mi nombre es Nicole Christie, yo vengo del área del diseño y la estética, en mi formación, si se quiere, más de pregrado disciplinar, pero la verdad es que me cuesta bastante definirme, creo que vengo de un camino bastante serpenteante, soy doctora en antropología y desde ahí he estado explorando el hacer del diseño, pensando en sus procesos productivos, donde he abarcado tanto procesos gráficos, procesos industriales y también en la construcción de materiales, que es un poco lo que les voy a mostrar hoy. Mis aproximaciones han tenido que ver con la historia y la teoría del diseño, con los estudios de cultura material, entendiéndolo como una perspectiva dentro de la antropología que me permitió vincularme a los objetos de diseño de manera muy directa, a la antropología de la técnica en particular, y a entender la crisis del antropoceno y entender el diseño y los objetos como agentes activos y claves para poder repensar la crisis ecológica y tratar de pensar también, imaginar posibles futuros. Entonces podría definirlo como un centro en el rol de las imágenes, los objetos y los materiales en la construcción de lo social y cómo habitamos el planeta y en las posibilidades de futuros más justos y regenerativos. Y me gustaría partir introduciendo tal vez tres marcos conceptuales a grandes rasgos que presenta el título de esta ponencia. En primer lugar, materia, y quisiera para eso traer las palabras de Jane Bennett en su texto de Materia Vibrante, de la pregunta de por qué reivindicar la vitalidad de la materia. Para mí, pensar la materia como un agente vivo, como un agente vibrante, es crucial para enfrentarnos a los problemas de la crisis ecológica hoy. Creo que la discontinuidad que tenemos con las materialidades que nos rodean, incluso entendiendo los propios cuerpos como materialidad, es parte fundamental para ver y entender la acumulación
el problema de acumulación, tanto en perspectiva social como ecológica y entendiéndolo en colectivo, ¿verdad? Y repensar las dinámicas de acumulación desde relaciones alternativas con la materialidad, me parece que es ahí hay como un avisito que atrás. Me parece que es una de las dimensiones fundamentales. Y al pensarlos como agentes activos, ¿verdad? Muchas veces se entiende desde el diseño la vida de un producto, entendida hasta su uso y su descarte, ¿verdad? Y luego se empiezan a entender como objetos inertes. Pero ¿qué pasa si realmente el ciclo del producto es mucho más amplio, ¿verdad? Y aquí cuando lo vemos como inerte o como post de su vida útil, obviamente está siendo un agente totalmente activo y transformador del ecosistema en el cual se encuentra. En este caso con fotografías de Loma de Los Colorados. Lo mismo y un ejemplo muy concreto con los vertederos de ropa, ¿verdad? Clandestinos en el desierto de Atacama, donde lo mismo, el ciclo de vida útil del producto se suele considerar mucho más corto y aquí podríamos verlo como materia inerte, sin embargo es materia totalmente vibrante que está por medio de muchas veces químicos tóxicos, alterando el ecosistema y por la misma degradación de materiales que en muchos casos demoran cientos de años. Por otro lado, la técnica. Para esto me gustaría traer una cita de Yuk Hui, filósofo chino con quien yo trabajo muchísimo en este trabajo que les vengo a mostrar, quien dice que replantearse la cuestión de la tecnología es rechazar ese futuro tecnológico homogéneo que se nos presenta como única opción. La pregunta por la tecnología es una pregunta que ha dado vueltas por mucho tiempo desde diferentes áreas, en la filosofía, en la sociología, en la antropología. Y a mí lo que me interesa el planteamiento en particular de Yuk Hui, filósofo contemporáneo, es su insistencia por reabrir la pregunta y él agrega además la idea de la sincronización de mundos, ¿verdad? Cómo hay una homogeneización de mundos por medio de una tecnología presentada como única opción. Y si ponemos Google, este es un Google de hace 4 días, tecnología, obviamente cada algoritmo reacciona a su manera, pero mi algoritmo me muestra esta fotografía. Y podemos empezar a ver que sí hay ciertos objetos que se repiten y tecnología empieza a dejar de ser quizás algo tan abstracto, sino que empieza a tomar materialidades, empieza a repetirse ciertas superficies lisas, ciertos colores, empiezan a aparecer, ¿verdad? Incluso ciertos personajes, ¿verdad? Aquí vemos la repetición de hombres, de traje, también asociado a cierta ocupación, clase, etc. Entonces empezamos a ver cuál es esa homogeneización que tiene atrás este relato tecnológico presentado como única opción en palabras de Yuk Hui. Eso en términos muy abiertos, cada uno podrá hacer el ejercicio de ver qué le tira a su algoritmo con tecnología. Yo me imagino que no estaremos muy distantes en nuestras respuestas. Pero si nos vamos a los datos locales, es muy interesante ir a la encuesta nacional de percepción de ciencia y tecnología, que se desarrolla desde el 2015, si no me equivoco, la primera, por ahí ya tengo los datos anteriores, la primera versión. Y vemos que ante la pregunta de la asociación con tecnología, las primeras 2 respuestas son avance, cambio y desarrollo y progreso. Posteriormente empieza a tomar cierta materialidad vinculada, esta decía, computadores y computación, celulares, innovación, nuevamente futuro, proyecto. Entonces empezamos nuevamente a ver que tecnología, lejos de un ente neutral o inerte o abstracto, tiene un proyecto muy claro, ¿verdad? Es un proyecto de avance, de cambio, de desarrollo. ¿Cuáles son las ideas de desarrollo que hay atrás? ¿Y cuáles son esos objetos y materialidades que empezamos a asociar? Aquí está la anterior, la del 2018, que no es, esta tendencia en el fondo no es nueva de la del 2023, sino que viene desde antes, donde está la idea de avance en una de las primeras respuestas, celulares también, y desde el 2015, como les decía, donde avance y progreso eran muy fuertes. Otra de las respuestas interesantes, si bien aquí se hace una analogía entre ciencia y tecnología, por lo tanto esta respuesta no es solamente a tecnología, a diferencia de la anterior, es qué tan de acuerdo está con la siguiente frase. Yo les quisiera leer la primera frase, que dice: el desarrollo científico y tecnológico contribuye a mejorar directamente el medio ambiente. Un 63,4 está de acuerdo con esta afirmación. Y es interesante que cuando veíamos los resultados de asociaciones de tecnología, no aparecía el medio ambiente nominado, y cuando veíamos las imágenes tampoco empezaba a aparecer.
Entonces es curioso que esa asociación siga existiendo cuando hay otras dimensiones en las que está muy, muy lejos de esa. Entonces, en el marco de técnica, tecnología, considerarlo, desde mi perspectiva, importantísimo considerarlo como no neutral y la materia como no inerte. Parte de mi trabajo etnográfico, que les voy a mostrar más adelante, una dimensión más pequeña, no central, pero tuvo que ver con hacer un seguimiento del uso de la categoría de tecnología durante el gobierno de Sebastián Piñera II en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En particular estuve haciendo un seguimiento desde las comunicaciones oficiales. Y es interesante como, por ejemplo, acá para el lanzamiento de la licitación del 5G, que fue un evento y se le hizo un seguimiento muy grande, tanto al lanzamiento de la licitación como posteriormente a la adjudicación de la licitación, cómo se acompañaron muchas veces estos eventos con relatos visuales, ¿verdad? Y los relatos visuales que empiezan a aparecer acompañando, hay que decir que además el tratamiento comunicacional del lanzamiento fue como tecnología 5G. Y es interesante ir viendo cómo las imágenes de correlato que acompañaban el lanzamiento tampoco son neutrales. Y empezamos a ver que empiezan a aparecer ciudades que incluso podemos identificar, localizadas fuera de nuestro país, y que contienen un tipo de proyecto político y geopolítico. Empiezan a aparecer personas, ¿verdad? En este caso, hombres, vestidos también con ciertas características que podemos identificar. Empiezan a aparecer formas que aluden en muchos casos, bueno, aquí no la traje, pero a la velocidad. Empiezan a aparecer hogares, que nos empezamos a preguntar también cuáles son esos hogares, qué personas están siendo representadas en esta imaginación tecnológica de lo que nos puede traer el 5G, ¿verdad? Y qué objetos empiezan a aparecer. Nuevamente se repiten computadores, smartphones, etc. Y aquí vuelvo a Yukhui entonces, con esta idea de la sincronización de las historias, donde existe en su entendimiento, ¿verdad?, un avance lineal, existe una cierta linealidad en esta idea de tecnología que apunta hacia una homogeneización que empieza a sincronizar historias, en este caso, bajo el relato de la tecnología. Entonces, a mí me parece que es sumamente importante la tecnología, y sobre todo como muestra la encuesta también, que tiene un nivel de aceptación y poder en el sentido común muy amplio. Por eso también cierta emergencia de gobiernos tecnócratas en ciertos momentos, ¿verdad? Y a la vez presentada como una opción universal. Pero también es importante, si nos metemos nuevamente a ciertos análisis, cuál es realmente esa universalidad y qué idea de progreso, qué idea de imaginación tecnológica se está construyendo atrás. Y se está sincronizando, por lo tanto, por medio de esa tecnología. Y finalmente, ya tenemos materia y técnica, y la tercera parte del título que convocaba este coloquio era la refracción. La idea de la refracción la agarro justamente también agarrándome de Yukhui y de esta idea de la linealidad que tiene un conducto que va homogeneizando. Y justamente me planteo la idea de poder refractar esa linealidad, cambiar su dirección al pasarla por una materia que tenga otra densidad. Y no me quedo solamente en la refracción, sino que me parece también importante traer la analogía de la dispersión también. No solo la refracción de la luz que cambia de dirección, sino también que se refractan los colores que compone la luz. La luz blanca se compone de una serie de colores que al pasar por ciertos prismas es posible verlos. Y con eso me agarro también y vuelvo a Yukhui, esta idea de la homogeneización por medio de la tecnología tiene como una posible respuesta la idea de la tecnodiversidad. Y de eso es lo que también quiero hablar hoy. Y esa tecnodiversidad para mí tendría que ver con esta posibilidad de mirar esos colores, esas complejidades que componen quizá una luz blanca que se puede ver más homogénea. Y bueno, en concreto, para poder pensar en esta materia y en esta técnica que tiene esta posible o esta capacidad, en mi entendimiento, de refractar ese presente, quisiera traerles un caso muy concreto, que es el caso que he estado trabajando en los últimos años y como parte también de mi doctorado, que tiene que ver con biofabricación, como bien decía Claudio en la presentación. Nosotros crecemos cosas desde tecnología, tecnodiversidad, relaciones técnicas en prácticas de biofabricación en Chile. Este proceso de investigación tiene como base 16 meses de etnografía en prácticas de biofabricación en Chile
que se llevaron tanto con etnografía digital, como las que les comenté que hice más con el ministerio, como con laboratorios de biofabricación, que es el fuerte. Principalmente trabajé con el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, que no sé si alguien ha tenido la posibilidad de conocer su trabajo, incluso conocerlo físicamente. Es un lugar maravilloso y muy inspirador, recomendado para quienes anden también por ese territorio, con un centro fuerte en el LabBA, pero también con un apoyo en el Fab Lab de la Universidad de Chile, que también trabaja con un nodo de biofabricación, y en el BioFab de la Universidad Católica. En particular, el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia se autodesigna no solamente como laboratorio, sino como un laboratorio cocina. Es un espacio esencialmente interdisciplinario, donde podemos encontrar perspectivas que vienen desde la biología, la química, la arquitectura, pero también es multisaber y multihacer, donde no solamente se queda en un marco disciplinar, sino también hay muchos conocimientos de carácter popular, ancestral, que toman lugar en la práctica. Y es interesante porque estos espacios con los que estaba trabajando los tres, y también me atrevo a decir que en una escala más global a nivel Chile y Latinoamérica incluso, han partido sus trayectorias con un fuerte vínculo con espacios makers, con espacios de Fab Lab, espacios de fabricación digital. Y es interesante cómo desde este vínculo, estos espacios son espacios que podríamos fácilmente reconocer con esta imaginación tecnológica quizás más hegemónica, a la cual me estaba refiriendo al comienzo. Son espacios que, este es el espacio del Fab Lab de la Chile, en Bochet, en particular. Que si tú vas entrando empiezas a reconocer estas texturas suaves, lisas, que yo les comentaba al comienzo, estos colores más bien grisáceos, azules, que también podíamos reconocer en las imágenes, objetos técnicos que también podemos reconocer en las encuestas, como computadores, máquinas, cables, etc. Y si seguimos recorriendo el espacio y adentrándonos en él, vamos a ver que empiezan a aparecer por sus rincones algunas texturas más rugosas, colores que empiezan a diferenciarse también de los otros, que en este caso tienen que ver con el nodo de la biofabricación adentro del Fab Lab. En el caso del Laboratorio Valdivia, también hay un lugar de enunciación colectivo en un principio que tiene que ver también con la cultura maker y con los Fab Labs. Y en el caso del BioFab de la Católica también es directamente vinculado al mundo Fab Lab. Lo que a mí me parece interesante es pensar cómo desde adentro de prácticas de lo que podríamos llamar el corazón incluso de la tecnología, de hecho gran parte del movimiento del Fab Lab viene del MIT, ¿verdad? Que podríamos hablar de una especie de corazón tecnológico hegemónico, empiezan a surgir estas refracciones, ¿verdad? Que empiezan a cambiar direcciones del entendimiento de la técnica y de la tecnología y de la materialidad. La biofabricación, para comentar un poco a quienes no estén familiarizados con la temática, son procesos de fabricación que integra procesos biológicos y bioquímicos en el hacer de máquinas, seres humanos, etc. A nivel de resultado tiene múltiples salidas. Esta es una tendencia que tanto en arquitectura, en arte y en diseño, disciplinas proyectuales, es bastante de vanguardia actualmente y bastante masiva, la verdad. Podríamos decir que las salidas pasan desde, no sé, infraestructuras más pensadas para la arquitectura y más de gran dimensión, a intervenciones mucho más pequeñas, como lo es el caso de estos laboratorios, que trabajan con el resultado del biomaterial. Y en particular, el caso que traigo hoy día, para ser más concreta, tiene que ver con el uso de biofabricación, pero particularmente procesos de fermentación, donde el hacer de estos biofabricadores es en conjunto con máquinas, en conjunto con actividades técnicas humanas, pero es también con el accionar de bacterias y levaduras, en este caso en base al maqui, un fruto endémico del territorio valdiviano. Este es uno de los resultados, este es uno de los biomateriales que generaron el mismo LabBA. Valdivia, para quienes no han tenido la suerte de conocerlo, es un territorio caracterizado, en primer lugar, yo diría que lo primero que viene a la cabeza son sus ríos, ¿verdad? Sus humedales y bosque valdiviano, pero también su cerveza, ¿no? El hacer local de una larga data, ¿verdad? Y es interesante porque también estamos hablando de la recuperación desde este centro
tecnológico, podríamos decir, de un saber popular que tiene que ver con la fermentación, tiene que ver con ese saber popular, ancestral, muchas veces traspasado de manera oral, ¿verdad? Que en este caso se cambia de contexto para una aplicación totalmente distinta. Y también importante comentar que es un territorio mapuche y los mismos biofabricadores utilizando el maqui, que es el caso que les traje, narran y explicitan de manera muy concreta y explícita, ¿verdad? El conocimiento de que el maqui es también un fruto y un árbol sagrado para la comunidad mapuche y que su utilización tiene que ser también en respeto, considerando un territorio no solamente a nivel geográfico, sino también cultural y político. Y bueno, podría decir que punto inicial de esta investigación tuvo que ver con un momento de encuentro y desencuentro de mi parte como investigadora, aprendiendo un poco qué era la práctica de la biofabricación. Yo como diseñadora ya tenía un acercamiento, pero la verdad es que era bastante superficial. Y como parte de mi trabajo de campo, estuve trabajando en un proyecto expositivo para el cual postulamos unos fondos. Postulamos estos fondos en colectivo y yo estaba trabajando en el formulario, ¿verdad? Para una reunión que teníamos al día siguiente. Y de repente leo en el formulario, en una especie de carta Gantt, donde uno de los pasos de la carta Gantt decía crecer el soporte museográfico. Y yo lo marqué en un circulito y dije, esto debe ser un error, no se entiende, conversarlo en la reunión, pero aquí como que hay algo que solucionar. Y seguí con toda mi lectura del formulario, rellené. Y en la reunión siguiente llegamos al punto de la carta Gantt y yo le expuse como, oye, acá hay un error, dice crecer el soporte museográfico. Se les desarmó la cara y me dijeron, no, sí, lo vamos a crecer. Y ahí esta expresión de que realmente nosotros crecemos cosas. Y ahí me di cuenta que efectivamente, si bien yo como diseñadora y que consideraba que algo conocía el tema de la biofabricación, mi lugar ontoepistémico para entender la técnica estaba siendo un lugar muy limitado para entender realmente la práctica que ellos estaban realizando, donde ellos realmente estaban creciendo cosas. Y ahí yo considero que este es como un punto, como un nodo analítico de mi trabajo, del cual empecé a desarrollar las relaciones entre crecer y hacer, contenidas ya incluso desde la misma biofabricación, ¿verdad? Donde bio en su raíz de vida, vivo, y desde fabricación en su vínculo con la creación y el hacer. Entonces me comienzo a preguntar cómo se relaciona crecer y hacer y cómo son las relaciones, cómo es crecer cosas, qué implica crecer cosas. Y me empieza a pasar que este hacer cosas, este crecer cosas, no empieza a calzar en los marcos teóricos que han sido más bien sujetos por una cultura monotecnológica, como bien levanta Yuk Hui, la cual ha sido caracterizada por una división entre sociedad y naturaleza, pero también por una relación de dominación, donde tecnología empieza a ser una especie de mediador, ¿verdad?, que ayuda a ese control o dominación. Y todo esto también encarnado bajo una fuerte teleología del progreso, y aquí me agarro de las perspectivas de Francesca Bray para entender la antropología de la técnica y de la tecnología en particular, que me hace mucho sentido para pensar también esa homogeneización y linealidad e idea de avance tan fuerte en Chile vinculada a la tecnología, donde me estaba pasando que el crecer cosas no estaba entrando como matriz de pensamiento. En cambio, empieza así a tener un lugar más cómodo, más flexible, ¿verdad?, cuando me aproximo a la práctica desde la idea más bien de tecnodiversidad y de cosmotécnica. La cosmotécnica, Yuk Hui la define como la unión entre una cosmovisión y una perspectiva moral por medio de las actividades técnicas, una convergencia y una emergencia de la misma también. Y poder entender este vínculo entre cosmovisión, moralidad y actividad técnica para mí fue fundamental para poder aproximarme a entender qué es crecer cosas realmente. Ahí me agarro también fuerte de la idea del pluriverso, ¿verdad? De un mundo donde caben muchos mundos, que es muy fuerte sobre todo en las líneas de diseño más contemporáneas, si se quiere, pensando el diseño pluriversal, pero también la importancia de pensar cómo en ese mundo que caben muchos mundos, hay muchos mundos técnicos también. Porque al final,
cada mundo se relaciona con su medio de una manera situada si es que damos realmente cabida a esos distintos mundos, a diferencia de dar solamente cabida a un mundo de una cultura monotecnológica. Entonces, hay un cambio ahí de quizás de marco a empezar a pensar sistemas de relaciones técnicas de manera situada, donde las relaciones entre naturaleza, cultura, tecnología pueden tomar diferentes formas. La idea del crecer y el hacer no es nuevo en la antropología de la técnica, ha sido una discusión que ya la ha llevado fuerte Tim Ingold con Elizabeth Hallam, y también por otra parte Ludovico Paye con Pitró. Los pongo en dos líneas diferentes porque su aproximación a pensar las relaciones entre crecer y hacer son muy diferentes. En un caso es mucho más conceptual y en otro caso es tomando el hacer como un marco analítico para pensar la vida. Sin embargo, como me estaba apareciendo a mí aquí el crecer cosas, tenía que ver con otra dimensión. No era ni conceptual ni era un marco analítico el hacer. Tenía que ver con pensar el crecer desde un pragmatismo, de realmente crecer cosas y desde una dimensión vernacular, de que la práctica se entiende como crecer cosas y se ejecuta como crecer cosas. Por lo tanto, no estaba posicionada en ninguna, si se quiere, de las líneas de pensamiento tan directamente que se estaban haciendo cargo de esta pregunta por el crecer y hacer. Y desde ahí que empiezo a cuestionarme desde el proceso productivo, ¿verdad? ¿Cómo es este crecer cosas? ¿Qué pueden aprender los materiales y la tecnología, entre comillas, aludiendo siempre a esta pregunta por la tecnología, ¿verdad? De la fermentación, en este caso en concreto del maqui, qué relaciones con el medio y el territorio emergen de la práctica de crecer materiales. Y para eso es que me comienzo a focalizar en el estudio del proceso, el proceso de crecer materiales, intentar entenderlo. La verdad es que no fue fácil entenderlo. Trabajar con la fermentación en sí misma es muy difícil para mí, no sé si aquí alguien está familiarizado con los procesos de fermentación. Yo hacía kombucha y creo que me había quedado en eso, pero no conocía y me habían regalado el SCOBY, entonces tampoco me hacía cargo de todo lo que implica. Pero te diría que una de las mayores complejidades tuvo que ver con hacer calzar este proceso con elementos de registro que yo tenía para registrar un proceso productivo. Dígase, por ejemplo, una temporalidad lineal, ¿verdad? Un punto de inicio. Con eso justamente encontrar un punto de inicio fue muy difícil y finalmente para los propios biofabricadores era muy claro. Para ellos todo empieza y termina en su territorio. Y es interesante que en la medida en la que fue avanzando el trabajo de campo, fue siendo muy claro que los mismos biofabricadores identificaban escalas para entender su trabajo. Más que una cierta linealidad, identificaban escalas. Entonces, la primera escala de identificación tenía que ver con esta escala del territorio, donde su práctica estaba imbricada con otro tipo de ciclos, como el mismo ciclo del crecimiento del maqui, sujeto a cierta estación, ¿verdad? Y con la transferencia de conocimientos, también a una escala mucho más grande. Podríamos decir que esta podría ser una especie de macro escala, si quisiéramos tal vez posicionarla, no sé, o visualizarla. Luego también una escala humana caracterizada principalmente por la agencia de los biofabricadores humanos y objetos técnicos, ¿verdad? En esta escala tiene que ver también con actividades técnicas como hacer la infusión, cocinarla, dejarla reposar, buscar todos los objetos técnicos, dividir el scope inicial, etc. Luego, en esta misma escala humana, estos cultivos se iban a esta incubadora, que es una incubadora donde uno cabe, como, no sé, caben unas 3 personas, y caben además todos los cultivos, y que está pensada justamente para no alterar la temperatura y mover lo menos posible a estos cultivos. Entonces es un espacio donde los biofabricadores pasan mucho tiempo cuidando principalmente a los cultivos, cuidándolos en el sentido de, y usando sus palabras, abrigándolos, tomándoles la temperatura, subiéndola cuando es necesario, alimentándolos con más infusión, ¿verdad? Y cultivando la celulosa cuando ya es hora de cultivarla. Mi idea era leerles
relatos etnográficos en esta parte de la presentación, pero debido al tiempo decidí no hacerlo, pero sí quisiera leer solamente un fragmento cortito en relación a la escala de la microcomunidad, en el fondo. De manera similar a la escala del territorio, otros procesos ocultos a la capacidad de observación humana se manifiestan en la microescala. Guille llevó a cabo una explicación en términos sencillos sobre lo que ocurre en la microcomunidad mientras los cultivos descansan, en la incubadora y los humanos esperan. Afirma que es necesario sumergirse en la infusión, utilizando diferentes escalas para visualizar desde nuestro mundo humano lo que está ocurriendo allí. Para explicarlo, propone un ejercicio imaginativo. Comienza con una regla de 20 centímetros. Luego propone acercarse a 1 centímetro, enfocándose ahora en los milímetros, ampliando la vista inicial 10 veces. A continuación, plantea ampliar de nuevo, ahora 10.000 veces. Estamos en la escala de los micrómetros. Ahora podemos ver que la infusión inicial tiene muchos organismos vivos. Llamamos a estos organismos SCOBY, una cultura o colonia simbiótica de bacterias y levaduras, un ser vivo compuesto por miles de organismos microscópicos. Cuando los cultivos se consolidan como una comunidad simbiótica, son un SCOBY. Guille vuelve a llamar la atención hacia la escala de los objetos técnicos, la escala de la regla, y desde allí propone ampliar 100.000 veces más. Estamos en la escala de los nanómetros. En esta escala, afirma, se hacen visibles las bacterias. Sobre la base de la información disponible hoy, pero aún no confirmada, una de ellas sería Comagallobacter, perdón por la pronunciación. Estas bacterias tienen la capacidad de producir celulosa, que Guille describe como una capacidad asombrosa que compara con una impresora. Esta bacteria está imprimiendo fibra, es una impresora viva, agrega. Con esta analogía adjudica a las bacterias una capacidad técnica y productiva. Utiliza una comparación con un objeto técnico para imaginar y dar sentido a este proceso desde su mundo técnico, entrelazando escalas y otorgando a los microorganismos una cualidad técnica vernácula a través de sus procesos biológicos. Guille continúa describiendo el proceso. La fibra impresa, generada por las bacterias, forma una especie de textil que corresponde a una celulosa bacteriana, lo que será posteriormente el biomaterial. Tras explicar la actividad técnica de las bacterias, describe la de las levaduras. Explica que la levadura cumple un rol relevante porque vive en comunidad con las bacterias. Con sus enzimas divide la molécula de sacarosa en fructosa y glucosa, haciéndolas disponibles para sí misma y para las bacterias. Guille señala que las levaduras también se benefician de ser amistosas con sus bacterias vecinas. A medida que la bacteria se alimenta, produce celulosa y forman el tejido, que la compara con una balsa, porque sube a la superficie de la infusión para protegerlas de especies invasoras. Levadura y bacteria se cuidan y protegen mutuamente, dice, no solo adquiriendo una tecnicidad vernácula, sino también desempeñando prácticas de cuidado. Y ahí está, bueno, la fotografía del abrigar, ¿no? Tomándole la temperatura a los cultivos, alimentándolos, cultivando la celulosa. Hay una celulosa, esta no es de maqui, esta es de té, por eso el color también. Y ya el resultado, este biomaterial, los mismos biofabricadores, y en este caso sí trabajando en concreto con Labba, describen el resultado no solamente como un biomaterial, sino, en sus palabras, como un tejido ecosistémico, partiendo de esta idea del textil, ¿verdad?, de la celulosa, como este textil impreso por esta impresora. Y creo que esto es clave para pensar que si bien, a modo de poder comprender el proceso, ellos están utilizando, y yo también, la herramienta quizás más analítica en mi caso de las escalas, para poder entender la práctica. Estas escalas funcionan todas de manera estructuralmente interrelacionada, ¿verdad? Donde ninguna dimensión es posible sin un balance con las otras. Y quisiera traer dos, si se quiere, dimensiones a pensar con la práctica de crecer materiales con la fermentación del maqui. La primera tiene que ver con cómo esta imbricación de procesos técnicos y vitales toma la forma de donde las actividades técnicas son también procesos de cuidado. Esto puede ser algo bastante evidente si hablamos desde el marco, por ejemplo, de la medicina o de la enfermería,
donde actividades técnicas son, en muchos casos, actividades de cuidado. O no, pueden no serlo también, pero en muchos casos sí. Sin embargo, al pasarlo como a una matriz técnica, para pensar el hacer del diseño, para pensar el hacer tecnológico, creo que hay un punto bastante diferente. El entendimiento del cuidado creo que tiene dos dimensiones importantes. Por un lado, un entendimiento vernacular de la práctica, que tiene que ver con alimentar, abrigar, cuidar a esta microcomunidad, ¿verdad? Esperar a esta microcomunidad. Y a la vez tiene otra dimensión que es sumamente pragmática, que tiene que ver con, en palabras desde el feminismo, ¿verdad? Entendiendo el cuidado como sostenibilidad de la vida. En este caso, los cultivos tienen que estar vivos para producir la celulosa, ¿verdad? Entonces hay una dimensión pragmática del hacer desde la técnica donde es necesario activar ese cuidado. Los biofabricadores realizan las actividades de cosecha del maqui partiendo de, estas son todas categorías que ellos mismos se han ido desarrollando para dar sentido a su práctica, ¿verdad? Y usan como norte este concepto de las capacidades ecosistémicas, ¿verdad? Entonces ellos dicen que una de las cosas hermosas que el maqui les ha enseñado es cómo aumentar nuestra producción sin desbordar las capacidades ecosistémicas de, en este caso, el bosque valdiviano, ¿verdad? La selva valdiviana, donde hay una relación de cuidado y balance con el territorio. Y pensar, yo estuve trabajando harto en lograr como generar, visualizar este proceso en unas especies de diagramas, intentando mostrar esta imbricación, ¿verdad? Porque la imbricación, este tejido ecosistémico, me parecía que es una de las dimensiones claves para entender la práctica. Y el entender esta imbricación de procesos y cuerpos en la práctica de crecer materiales, imbricación estructural, hace que la posibilidad de entender el cuidado, no solamente como el cuidar de, no solamente cuidar del territorio, cuidar de los cultivos, cuidar de los otros biofabricadores, sino que es un cuidar con, entendiendo que esta imbricación es una interconexión donde el cuidado no se ejerce de manera lineal o unilateral, sino que de manera sistémica. Y por otro lado, entonces, la primera en relación al cuidado y la segunda en relación a la continuidad. Existen relaciones de continuidad con la materia por medio de la técnica. Relaciones que desde el cuidado sistemático, es decir, habitar y permanecer en la incubadora, alimentando, abrigando, llevan a la imbricación material. Y esto es interesante, no lo describí durante el proceso para hacerle el foco acá, pero todas estas instancias que yo les decía dentro de la incubadora es el 90% del proceso. Biofabricar, en el Labba en particular, tiene que ver con habitar esa incubadora y este espacio, en la medida en la que se empieza a habitar sistemáticamente, es decir, yo no sé si yo como investigadora, en este caso etnógrafa, logré que mi permanencia terminara en esto, pero sí, conversando con los mismos biofabricadores, y en este caso fue Valentina, quien me comentó que a ella le encantaba estar en la incubadora porque se daba cuenta que su microbiota estaba en el material, que había por medio de esa permanencia un traspaso constante, ¿verdad?, entre la microbiota de los cultivos, la del maqui, que estaba en los cultivos, y entre su cuerpo, en lo cual, en el fondo, de algún modo, ella también habitaba el material. Entonces existe esta relación de continuidad entre cuerpos, territorios y materialidad, en este caso de manera muy pragmática, a través de la microbiota, pero que, más allá de ese pragmatismo, tiene que ver con el sentido que significaba para Valentina, en ese caso, de habitar el material, y en este caso también se traducía en una relación afectiva con la misma técnica y con el mismo material. Entonces, podríamos decir, bajo estas dimensiones, esto es parte de un proceso más amplio que fue como les comentaba al inicio, mi tesis doctoral, pero en particular de este caso de crecer materiales de fermentación y de estas dos dimensiones que traje del cuidado y la continuidad, podríamos decir que crecer materiales es un set de relaciones técnicas que entiende y practica las relaciones entre cuerpo, territorio y materialidad desde la continuidad y el cuidado con.
Cuidar con y continuidad, entonces, como una matriz técnica posible para el diseño y para la tecnología, nuevamente entre comillas. Y con esto ya me voy hacia algunas conclusiones. Entonces, crecer materiales, como este set de relaciones técnicas que les decía recién, que entiende y practica la relación entre naturaleza y tecnología desde la continuidad y el cuidado con el medio. Desde, en este caso, y a mí esto vuelvo a que me parece un punto fundamental, cosmovisiones no indígenas y no rurales en este caso, sino más bien insertas en el centro de la tecnología, refractar desde el centro de la tecnología también. Refracta tecnología y pone en crisis relaciones binarias muy propias, incluso de estos espacios como de los Fab Labs, donde se contrasta la alta tecnología, el high-tech, con la artesanía, por ejemplo, categorías binarias muy propias del diseño, por lo demás como disciplina, laboratorio y cocina, trayendo el tipo de práctica y los mismos conceptos que usan los propios biofabricadores, y ciencia y ancestralidad, por nombrar algunos de muchos otros binarismos que creo que se ponen en crisis y desde un lugar que es muy difícil de ver de manera esencialista, me pasa. Es un lugar que es necesario ver desde esta complejidad en constante tensión, y me parece que en particular esta perspectiva es bien interesante para pensar las transiciones ecológicas, que son transiciones en tensión, complejas, difícil de esencializar o de polarizar solamente en un mundo, sino en constante negociación, ¿verdad? Yo creo que esta es una práctica de constante negociación. Por otro lado, la tecnodiversidad como perspectiva necesaria y prolífica para abordar la crisis ecológica. Tecnología presentada como una única opción, a mí me parece que es parte del problema ecológico que tenemos, y donde podemos optar por considerarla no neutra, y podemos mirar tal vez como técnicas situadas como posibilidades necesarias, a mi juicio necesarias. 3, la vitalidad de la materia en crecer materiales es bastante evidente, ¿no? Yo partía con esta frase de Jane Bennett de ¿por qué reivindicar la vitalidad de la materia? En crecer materiales estamos hablando de crecerlos, entonces el pensar su vitalidad no es un acto tan radical, pero sí me parece que a partir de la experiencia de crecer materiales es necesario hacer una amplificación y sí considerar la vitalidad de toda la materia, considerar en nuestra perspectiva para el desarrollo de distintos proyectos en consideración de esta vitalidad y de esta materia vibrante, de relaciones alternativas con nuestros mundos materiales, dimensión fundamental para enfrentar la crisis ecológica hoy. 4, relaciones de cuidado y continuidad, ya lo hemos hablado bastante, con el medio y la materia como matrices técnicas para el diseño, una conclusión de carácter más disciplinar con la disciplina del diseño. Y 5, que es la última ya, la dimensión utópica y la capacidad de reflexión del presente, ¿verdad? Me ha pasado mucho cuando, y le ha pasado, lo hemos conversado con los mismos biofabricadores, cuando ellos socializan su trabajo, y a mí misma socializando mi investigación y su trabajo, que la discusión queda en la dimensión utópica, ¿verdad? ¿Cómo esto escala, verdad? ¿Cómo escalamos los biomateriales? ¿Cómo hacemos que realmente empecemos a usar biomateriales? Y a mí me parece fundamental que sí, hay una dimensión de una comunidad utópica, que esto podría escalarse o no. Pero también hay una dimensión fundamental de la micropolítica del hacer, y cómo por medio de ese hacer cotidiano en una escala local, doméstica y personal, se está ya refractando ese presente. Estas comunidades de biofabricadores tienen una relación de continuidad con la materialidad real, existe. Ellos están desarrollando desde centros tecnológicos relaciones que refractan este imaginario hegemónico de la tecnología. Entonces me parece fundamental no solamente dejarlo en una dimensión utópica, sino también bajarlo a la relevancia de la micropolítica y su potencia también. Y desde ahí, ya para dejar preguntas abiertas, me interesa también pensar, y estas son preguntas que no me hago solo yo, sino que vienen también harto desde el STS y desde la misma Jane Bennett, que como ya se han dado cuenta, es una pensadora muy importante para mí. ¿Cómo cambia una política pública si considera relaciones, en este caso de continuidad, tomando el MAQUI como ejemplo, con los objetos, infraestructuras y materiales? ¿Y cómo cambia una política pública
si no asume un camino tecnológico único y se pregunta por las formas técnicas situadas que contienen mundos y relaciones entre naturaleza y técnica que pueden ser diferentes. Así que para terminar, quiero contestar en las mismas palabras de Jane Bennett el por qué reivindicar la vitalidad de la materia, porque sospecho que la imagen de una materia muerta o completamente instrumentalizada alimenta la soberbia humana y esas fantasías nuestras de conquista y consumo que están destruyendo la Tierra. Esa imagen nos impide reconocer, ver, escuchar, oler, saborear, sentir una gama más amplia de los poderes no humanos que circulan alrededor y al interior de los cuerpos humanos.